estados hipercatabólicos. Siguiente, por favor. Desde sus inicios existieron consideraciones fisiológicas relacionadas a que los estados hipercatabólicos constituían, ¿no?, metas fisiológicas en donde la participación del sistema neuroendocrino inmune buscaban la provisión de sustratos, ¿no?, que garanticen la supervivencia del individuo en estas condiciones. Más adelante, ¿no?, se conocía pues que estas metas metabólicas, ¿no?, que estaban orientadas a cubrir, ¿no?, esas demandas de nutrientes, de necesidades fisiológicas, sobrepasaban y producían un daño, una injuria en los tejidos, que por el contrario, ¿no?, lejos de ser fisiológica, constituían fundamentalmente respuestas agresivas que terminaban por sucumbir y generar, ¿no?, el deceso, el empeoramiento o deceso del individuo, ¿no?, por la tormenta de mecanismos y mediadores inflamatorios y a consecuencia de complicaciones que finalmente sobrevillaban al paciente a la muerte. Entonces, hoy en día, entonces, se sabe que los estados hipercatabólicos definitivamente conllevan a condiciones patológicas en estos pacientes, en donde se requiere que el equipo multidisciplinario intervenga de manera muy temprana con la finalidad de pues, desarrollar intervenciones terapéuticas desde todo punto de vista, no solo para concretar un diagnóstico oportuno, sino para proveer, ¿no?, una terapia, no solo farmacológica, sino también nutricional y un sistema de contención desde el punto de vista de la rehabilitación temprana. Entonces, es así como debemos hoy en día unir esfuerzos en común, ya que se sabe, ¿no?, que estos brazos de los profesionales en relación a la conformación del equipo multidisciplinario van a constituir la estrategia que buscamos para recuperar de manera más temprana la condición de salud de los pacientes. Siguiente. Entonces veamos que en realidad es un proceso patológico y finalmente hay que concretar de qué tipo de patología se trata. Ustedes ven una diapositiva en donde hay un paciente que está siendo sometido, ¿no?, a una cirugía abdominal en este caso, ¿no? Ustedes durante su rotación hospitalaria tienen la oportunidad de asistir una serie de casos en los que los pacientes pueden estar sometidos a estrés de naturaleza diversa. Entonces, el estrés quirúrgico, y en particular producto de una cirugía abdominal extensa, condiciona un estado hipercatabólico, donde vamos a ver, existen demandas ingentes, ¿no?, de un sinnúmero de nutrientes y de intervenciones farmacológicas para lograr esa recuperación temprana del paciente. A la derecha se ven un esquema de un paciente, ¿no?, de un cráneo en donde fue atravesado por un objeto punzocortante, ¿no? En el caso de un traumatismo cráneoencefálico,
¿no? Constituyen a pacientes politraumatizados o pacientes del ámbito de la neurocirugía. Ellos también constituyen pacientes en estado hipercatabólico intenso. Ni qué decir los grandes quemados, donde hay que hacer diagnósticos tempranos para poder finalmente identificar la magnitud de la superficie afectada. En los grandes quemados, la intervención temprana mediante los injertos y la aplicación de estos colgajos va a facilitar una recuperación pronta, no solo porque constituye una herramienta fundamental que estos dispositivos disminuyan la posibilidad de complicaciones infecciosas, sino porque desde el punto de vista del manejo de los fluidos, ¿no? Resulta siendo importantísimo una intervención temprana para una recuperación también oportuna. Entonces, así es como ustedes van a poder, ¿no?, identificar en su quehacer diario la posibilidad de atender pacientes con posibles diagnósticos de neoplasias, pacientes con sepsis, pacientes en unidades críticas, en donde, en definitiva, requieren, ¿no?, de diagnósticos e intervenciones tempranas. Adelante, por favor. Entonces, veamos que producto del estrés hay una respuesta de este sistema neuroendocrino inmunológico que desencadena que la respuesta metabólica esté presente, ¿no? Los estímulos pueden ser múltiples. Se van a desencadenar, por ejemplo, crisis hipertensivas, porque hay un incremento de la presión arterial, porque pues, se liberan algunos mediadores químicos relacionados a la adrenalina, a la noradrenalina, algunos elementos hormonales como el cortisol, el glucagón. Pueden existir, obviamente, cambios en la osmolaridad sanguínea o el pH, la presencia de mediadores inflamatorios y o tóxicos que a la larga van a generar la mayor formación de radicales libres y por ende un daño tisular. La activación del sistema nervioso pues, es fundamentalmente a partir de la activación hipotalámica. Hay una mayor actividad del sistema nervioso simpático y por ende de la médula adrenal, y se van a liberar de gran magnitud catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Muchas de estas van a obviamente tener como función tratar de mantener los niveles de la presión arterial en circunstancias en las que existe, ¿no?, un compromiso hemodinámico, ¿no? En otras circunstancias, la injuria puede condicionar una respuesta corporal en donde la demanda relacionada no solamente al aporte calórico se incrementa, sino fundamentalmente en relación a un mayor aporte proteico, porque se va a producir, ¿no?, una mayor incremento, un incremento importante o alteración respecto a la lisis, ¿no?, celular o tumoral o el desgaste muscular. Siguiente. Dentro de los cambios hormonales, decíamos que fundamentalmente vamos a tener un estímulo importante de la hormona adrenocorticotropa, la ACTH, que tiene un efecto directo sobre la corteza suprarrenal y por ende vamos a tener una mayor liberación del cortisol. Y por parte de la activación del sistema nervioso simpático, un estímulo sobre la médula adrenal con la mayor liberación de adrenalina, ¿no? Hay una respuesta del páncreas en relación a la liberación del glucagón para poder satisfacer la mayor necesidad de demanda energética que los tejidos requieran. Y desde el brazo, desde la respuesta inflamatoria,
existe una mayor liberación de estas citoquinas proinflamatorias en sus inicios, interleuquina 1 y 6, y posteriormente factor de necrosis tumoral alfa, y con los consiguientes efectos deleterios en relación a la mayor formación de radicales libres, y esto pues directamente sobre el daño tisular. Siguiente. Cuando hablamos de hiperglucagonemia, nos referimos a la elevación del glucagón sanguíneo. Esto es una mayor liberación de glucagón por parte de las células alfa del páncreas, ¿no? El glucagón es obviamente una hormona hiperglicemiante. Es lo opuesto, ¿no?, como recordarán ustedes, a la acción de la insulina, cuyo efecto es generalmente normoglicemiante. Decimos normoglicemiante porque el objetivo de la insulina es mantener la glicemia en niveles, ¿no?, promedio, de tal manera de que su efecto sobre los receptores de insulina tienen la función de movilizar a los transportadores de glucosa para de esta manera garantizar, ¿no?, la permanencia de la normoglicemia. El glucagón, a su vez, tiene un efecto directo sobre la movilización de la grasa, ¿no?, y asimismo sobre el músculo, ¿no?, y podría, en determinadas circunstancias, facilitar, ¿no?, la pérdida de la masa muscular. ¿Por qué conocemos o por qué asociamos la hiperglucagonemia con la hiperglicemia? Porque tiene un efecto directo relacionado a la gluconeogénesis, ¿no? Es un activador de la gluconeogénesis, no solo porque facilita la conversión de glucosa a partir de moléculas que no lo son, que no son carbohidratos, sino porque también tiene un efecto sobre la conversión del glucógeno en glucosa, ¿no?, a nivel de los hepatocitos y también a nivel muscular. Este efecto, ¿no?, puede obviamente iniciarse fundamentalmente luego de aproximadamente 4 o 5 horas, en donde los niveles de la glicemia podrían verse afectados, de tal manera que acelera, ¿no?, estos dos mecanismos, la conversión de glucógeno a glucosa y la gluconeogénesis, decíamos incluso a nivel muscular, o sea, no solamente a nivel hepático, sino también a nivel muscular, en general para su uso de manera local. Siguiente. Respecto al cortisol, conocemos que esta es la hormona del estrés. Este glucocorticoide se va obviamente a producir a nivel de la corteza adrenal y tiene un efecto directo sobre la degradación de proteínas aminoácidos y el efecto respecto a la gluconeogénesis, también conocido, así como acelera el catabolismo lipídico y tiene un efecto vasoconstrictor, no tan intenso como el que obviamente se produce por efecto de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, sobre el incremento de la presión arterial, y va a tener también una acción antiinflamatoria que a bajas dosis podría facilitar la recuperación de los tejidos dañados. Siguiente. Yo les comentaba al inicio que en los estados hipercatabólicos debemos recordar la integridad de este sistema neuroendocrino, humoral, ¿no?, inmune, en donde obviamente conocemos
que a partir de un mecanismo estresante o un agente estresor sobre el hipotálamo, se van a liberar estos factores liberadores que van obviamente a tener un efecto sobre la adenohipófisis para liberar ACTH y de esta manera activar la corteza suprarrenal para la liberación del cortisol y a su vez este pueda ejercer su efecto a nivel hepático para estimular la liberación o conversión del glucógeno a glucosa sobre el músculo para estimular su catabolismo y producir glucógeno para consumo local y sobre los adipocitos para estimular la liberación de los ácidos grasos. Todo esto con la finalidad de incrementar la actividad metabólica y proveer al tejido dañado de todos aquellos sustratos que van a garantizar por lo menos, ¿no? Su recuperación en sus inicios. Y del otro brazo veíamos cómo la activación del sistema nervioso simpático y su efecto sobre la médula suprarrenal para liberar estas catecolaminas y generar ese efecto vasopresor sobre las arteriolas y garantizar que el flujo sanguíneo se mantenga, se preserve la redistribución sanguínea y de esta manera el flujo sanguíneo pueda llegar hacia los órganos blancos, ¿no? Riñón, cerebro, corazón. Sobre el hígado, para estimular la conversión de glucógeno a glucosa, y sobre el corazón, para aumentar la frecuencia cardíaca y de esta forma proveer, ¿no?, al sistema de alerta o lucha la posibilidad de la supervivencia. Siguiente. Entonces nosotros aquí, ¿no?, tenemos este cuadro en donde se resume el efecto, ¿no?, del estrés respecto a la respuesta neuroendocrina y sus efectos sobre el metabolismo, ¿no? Cómo es que la médula adrenal, como respuesta fisiológica, incrementa, pues, ¿no?, la frecuencia cardíaca, la vasodilatación selectiva, la estimulación del sistema nervioso central y va a inhibir la secreción de insulina, ¿no? Y como signos importantes, nosotros vamos obviamente a observar el incremento de la presión arterial para mantener la volemia y garantizar el flujo sanguíneo, el incremento de la glucosa y se va a evidenciar hiperglicemia, ¿no?, así como la liberación de aminoácidos para poder obviamente utilizarlos como sustratos en la gluconeogénesis. Y sobre la corteza adrenal, el cortisol en particular, también tiene un efecto hiperglicemiante, provee de aminoácidos de manera de que la proteólisis se ve activada, de tal manera de que se garanticen sustratos suficientes para garantizar la supervivencia. Siguiente. Desde hace ya mucho tiempo atrás, Kudderson identifica dos etapas marcadas en relación a los estados hipercatabólicos. Dos fases importantísimas. La primera, denominada fase de Epp, ¿no?, que en realidad constituye siendo una fase de hipodinamia, obviamente, en la curva ustedes ven obviamente un segmento visualizado como A mayúscula, en donde está por debajo de esa línea punteada que constituye obviamente la normalidad, ¿no? Entonces ven una curva por debajo de la normalidad que constituye la fase de Epp o fase hipodinámica, ¿no? Es la respuesta inmediata, la respuesta aguda
conocida también como fase de EP, que puede durar escasas horas. Y a continuación, ustedes observan que la curvatura, lejos de ser un valle, ¿no?, constituye siendo ya un montículo por sobre la línea punteada, y ustedes ven una B mayúscula. A esa se denomina fase flow o fase hiperdinámica, ¿no?, que como su nombre lo dice, ¿no?, está característicamente reflejada en dos subperiodos: el B1, en donde hay un catabolismo franco, y un B2, en donde existe un periodo de anabolismo o de reparación, y que puede obviamente tardar días o semanas. Siguiente, por favor. Entonces, veamos que respecto a la respuesta metabólica, en la fase aguda de shock o fase EP, se evidencia una disminución en la perfusión tisular, ¿no? Hay una hipodinamia, donde hay una disminución, o se acompaña de una disminución en la velocidad metabólica, disminuye la ventilación de oxígeno, la tensión arterial y la temperatura. Es decir, el individuo puede encontrarse en una etapa de hipotermia muchas veces, ¿no? Hacia la derecha tenemos la fase hiperdinámica o fase flow. En el primer periodo, el periodo catabólico, en donde existe un incremento de los glucocorticoides, la hiperglucagonemia es característica, el incremento de adrenalina y noradrenalina son los responsables de, obviamente, este incremento importante del catabolismo, donde se liberan no solamente citoquinas proinflamatorios, sino también mediadores lipídicos. Se puede obviamente evidenciar, ¿no?, un incremento en la excreción del nitrógeno ureico, y hay, en definitiva, un incremento de la ventilación de oxígeno con el aumento de la velocidad metabólica que lo acompaña, con una mayor alteración y requerimiento en el empleo de los nutrientes. Y respecto al periodo de anabolismo, ¿no?, la etapa B2, en donde fundamentalmente aparece un proceso de adaptación, la respuesta hormonal va a disminuir de forma gradual y va obviamente a ir normalizándose poco a poco esta respuesta hipermetabólica. Entonces, habitualmente, este es un estado de convalescencia en donde la recuperación se acompaña del restablecimiento en relación a la composición normal de las proteínas corporales. Las heridas empiezan a sanar, a curar, y van a tener esto fundamentalmente una relación directa en torno al aporte de nutrientes que obviamente se requieren en esta etapa. Siguiente, por favor. La fase E o fase aguda puede durar hasta 48 horas, ¿no? Entonces aquí, esta etapa aguda, podría obviamente haber en sus inicios una alteración de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria, de la ventilación de oxígeno. La resucitación temprana con fármacos y fluidos hace que obviamente se pueda estabilizar al paciente, de tal manera de que una intervención temprana podría preservar la función no solamente del hígado, sino la función renal y cardiovascular, ¿no? Porque son los órganos los órganos blancos que se pueden comprometer en circunstancias en las que existe, ¿no?, en esta fase de shock o de choque, producto de la caída de la presión arterial, ¿no?, una hipoperfusión tisular. En la segunda fase de flow, que en realidad
habíamos mencionado, dura días, ¿no?, a semanas, lo evidente es el hipercatabolismo, ¿no? Y el paciente muestra frecuentemente estados de hiperglicemia, razón por la que el soporte nutricional debe ser en función del estado hipercatabólico en el que el paciente puede encontrarse. Y el periodo B2, que es obviamente la fase anabólica, que va de semanas, para muchos incluso hasta meses, se va obviamente a caracterizar por la recuperación, ¿no?, por esta condición de cicatrización tisular, si es un paciente intervenido quirúrgicamente, o esta recuperación en relación a la reparación de los tejidos, si es un paciente gran quemado, ¿no? La presentación, ¿no?, de crecimiento capilar o la recuperación funcional va a ser en relación directa al soporte nutricional anabólico que nosotros podamos proveer al paciente crítico. Siguiente. En esta gráfica, ustedes van a observar cómo es la respuesta inmunológica frente al estrés. Ya comentábamos que en realidad hablamos de una integración. No podríamos anular el hecho de que existe una integración del sistema endocrino, humoral, inmune, hormonal, ¿no? Entonces, el sistema inmune se va a activar frente a un estrés. Podría ser un trauma en esta diapositiva, pero habíamos mencionado que, pues, en circunstancias en las que el paciente es portador de una sepsis e incluso, ¿no?, de un sistema o de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, va a ser, ¿no?, el que active este sistema inmune. Y a consecuencia del mismo, se va obviamente a generar una respuesta de tipo humoral y celular que implique la liberación de citoquinas proinflamatorias, por un lado, ¿no?, interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral, para generar, ¿no?, la producción de moléculas oxidantes, radicales libres, y de esta forma poder eliminar la noxa. En su intento, muchas veces también la injuria de los tejidos se va a producir. El efecto de moléculas antioxidantes para neutralizar pueden obviamente ocasionar este estrés oxidativo, razón por la que en algunas circunstancias los pacientes pueden finalmente derivar, ¿no?, en un estrés mayor. La producción de citoquinas antiinflamatorias en respuesta a esta activación del sistema inmune está presente, de tal manera que nosotros vamos a mostrar este síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria, producto del incremento de aminoácidos, de ácidos grasos y de la propia glucosa, ¿no?, los denominados CARTs, van a obviamente dar origen a estos reactantes de fase aguda, que son básicamente expresión, ¿no?, de esta cascada de moléculas inflamatorias y que van a crear un ambiente hostil. Esto activa la respuesta de linfocitos B y linfocitos T, es decir, la respuesta humoral y celular. El objetivo es finalmente eliminar, ¿no?, la noxa, el agente agresor. En sus intentos, el individuo da obviamente una respuesta exagerada muchas veces que contribuye a la mayor mortalidad. Siguiente.
Entonces, era pues importante este preámbulo para poder conocer que en los estados hipercatabólicos, las fases en las que obviamente se encuentran los pacientes suelen ser cruciales para poder determinar, ¿no?, cuáles van a ser las demandas calóricas o las demandas energéticas o metabólicas en general, que se deben proveer en virtud directa del periodo en el que se encuentren. En otras palabras, ¿no?, la mayor parte de pacientes en estado crítico, en estados hipermetabólicos, pueden mostrar un incremento en la tasa del metabolismo basal, pueden mostrar un incremento en el gasto metabólico basal. Pero este gasto es variable y está en función de la etapa, ¿no?, hipermetabólica en la que se encuentre. Así, tenemos que durante las etapas iniciales, la mayoría de investigaciones coincide, ¿no?, que en realidad esta demanda no es más allá del 10% del gasto metabólico en reposo, ¿no?, para lo que corresponde a el aporte calórico, en contraste con lo que para muchos significa la definición del estado hipercatabólico respecto a el catabolismo proteico. Aquí realmente, ¿no?, deberían considerarse, ¿no?, las demandas proteicas, ¿no?, como elevadas en virtud directa de la excreción del nitrógeno ureico. En realidad, como repito, este es el verdadero estado hipercatabólico para muchos de nuestros pacientes, por lo que es fundamental llegar a hacer el diagnóstico de la etapa en la que el paciente se encuentra. Adelante. Entonces, la mayor parte de pacientes en estado crítico, en virtud de esta respuesta, ¿no?, metabólica, va a mostrar un estado de hiperglicemia, ¿no? A veces, en sus inicios, por la presencia de hiperinsulinemia. En la mayoría de veces, por el incremento del glucagón, el cortisol, las catecolaminas, ¿no?, que van a producir un incremento en la gluconeogénesis y que en realidad, en la mayoría de veces, pueden generar una mayor resistencia periférica a la insulina, ¿no? Ustedes ven una gráfica en la parte inferior en donde aparece, ¿no?, la acción de la insulina sobre su receptor, normalmente, ¿no? Entonces, en el primer gráfico, ustedes están observando cómo la insulina tiene un efecto sobre el receptor de insulina a nivel de la célula periférica. Entonces, esta interacción va a facilitar, ¿no?, que los GLUTs, ¿no?, puedan obviamente actuar a similitud de canales abiertos como para la glucosa, para incorporar la glucosa del extracelular al intracelular. Entonces, la velocidad con la que estos GLUTs se movilizan depende de esta interacción normal de la insulina para con su receptor, ¿no? Y hacia la derecha, ustedes observan lo patológico. Cómo es que se induce, ¿no?, este incremento del glucagón, de la gluconeogénesis en los estados de estrés agudo, en los estados de hipercatabolismo, se va a inducir el mecanismo de resistencia a la insulina, porque esta tiene una interacción defectuosa para con su receptor, porque el receptor se haya bloqueado. Entonces, no hay forma alguna de que se abra el canal, no hay forma alguna de que el GLUTs pueda viajar a la periferia de la célula y pueda hacer ingresar a la glucosa, de tal forma que la glucosa se queda en el extracelular y ese es el mecanismo a partir del cual se genera la resistencia a la insulina
y la hiperglicemia concomitante. Siguiente, por favor. Ustedes ven hacia la derecha cómo es que en esta gráfica se da, ¿no?, el mecanismo de resistencia a la insulina a nivel de los hepatocitos, ¿no? La mayoría de veces nosotros hemos visto que un paciente puede mostrar reservas de glucógeno a nivel hepático que pueden obviamente ir consumiéndose paulatinamente, de tal manera que aproximadamente pueden durar alrededor de 24 horas. Y lo mismo, obviamente, en el hígado se produce la síntesis de proteína y también el metabolismo de las lipoproteínas, de las grasas. Entonces, el hígado, que constituye siendo un órgano, el laboratorio del organismo, prácticamente, en donde no solamente se dan todos los procesos del metabolismo intermediario, constituye además siendo un órgano de reserva de nutrientes, de tal manera que éstas se van a movilizar en circunstancias en las que el organismo así lo requiere, ¿no? Pero estas se van a agotar, ¿no?, en las condiciones de hipercatabolismo. Siguiente, por favor. Citábamos, ¿no?, como un caso típico el estrés agudo del gran quemado, de la cirugía abdominal extensa, en donde las pérdidas de nitrógeno podrían diariamente ser superiores a los 15 gramos al día, ¿no? Y esto podría derivar incluso a pérdidas que estén en el orden de aproximadamente más de 300 gramos de músculo. Este síndrome se conoce como síndrome de depresión de proteína muscular y visceral, típico del estrés agudo, razón por la que es imperativo llegar a hacer diagnósticos tempranos, porque una vez hecho, hay que obviamente reponer, ¿no? No solamente desde el punto de vista farmacológico, ¿no?, con análogos hormonales, fármacos que puedan obviamente garantizar, ¿no?, esta respuesta exagerada del organismo, sino con soporte nutricional que a similitud de los fármacos podrían garantizar, ¿no?, afrontar, ¿no?, esta situación de estrés agudo y traducirse en una recuperación más temprana, ¿no? El aporte de los módulos proteicos, por ejemplo. Siguiente, por favor. Entonces, veíamos que cuando de catabolismo proteico acelerado se trate, típico en estos estados de hipercatabólico, teníamos que, obviamente, poner foco al sistema inmunológico, al tejido muscular y a prever, ¿no?, las complicaciones que aparecen, ¿no?, como producto de la infección, ¿no?, en el caso de los quemados, de las superficies afectadas o de los fallos multiórgano que característicamente acompañan, por ejemplo, se pueden asociar de manera importante a falla cardíaca o a falla renal. Siguiente. Entonces, el objetivo fundamental era, pues, cubrir estas necesidades proteicas, estos requerimientos proteicos, ¿no?, porque sabíamos que en el caso de los requerimientos calóricos, la provisión debía ser baja, porque en realidad el paciente, como producto de esta respuesta, ¿no?, endocrina humoral, mantenía estados de hiperglicemia importantes, razón por la cual el régimen del soporte nutricional iba a ser más bien un régimen hipocalórico, de tal manera de que
garanticemos, ¿no?, un manejo integral, ¿no?, de todos estos cambios metabólicos que se generaban como producto de la prevalencia de estas hormonas hiperglicemiantes. Y el segundo objetivo fundamental era pues mantener la masa muscular, combatir el estado de inmunosupresión y de esta forma garantizar, ¿no?, que el paciente pudiera, ¿no?, prever, ¿no?, esta pérdida muscular que caracterizaba a este grupo de individuos. Siguiente. Entonces, siguiente, como parte de lo que correspondía a los requerimientos proteicos, se veía que pues había una mayor demanda de aminoácidos de cadena ramificada. Siguiente. Y de esa forma se observaba pues una mayor transaminación y esto iba a tener que ser repuesto. Si el paciente conservaba el sensorio, si se encontraba lúcido y la vía digestiva estaba conservada, pues qué mejor oportunidad para poder proveer de manera oral el suministro. Si por el contrario era un paciente que se encontraba, ¿no?, con un compromiso de la conciencia, definitivamente había que contemplar, ¿no?, una administración diferente. Podría, en determinadas circunstancias, surgir la posibilidad, ¿no?, de una nutrición enteral y en algunos casos, ¿no?, o en el último de los casos, la posibilidad de una nutrición parenteral. Un aspecto importantísimo era señalar que como parte de este hipercatabolismo, muchos de estos pacientes podían mostrar un estado de hiperlacticemia. El incremento del lactato como producto del catabolismo proteico muscular podía obviamente producir una acidosis láctica. Se observaba también, ¿no?, una mayor degradación muscular, ¿no?, y por ende las necesidades o los sustratos a poder cubrir eran indudablemente en función de la reposición, ¿no?, de glutamina y alanina fundamentalmente. Siguiente. Entonces ustedes observan que en la gráfica se va a producir pues este estado de estrés oxidativo. Estas especies reactivas pueden obviamente producir un mayor daño de múltiples órganos. Como producto de la lipólisis, nosotros vamos a tener, ¿no?, una mayor demanda de ácidos grasos libres, como producto de una mayor degradación, ¿no?, de las proteínas musculares, una mayor circulación de aminoácidos, una mayor formación de urea y de amonio, y como parte de esta condición, también una mayor generación de ácido láctico, ¿no? Por otro lado, alanina, glutamina y otros aminoácidos van a obviamente ingresar al ciclo de la gluconeogénesis para proveer, ¿no?, aportes energéticos a partir de moléculas que no son hidratos de carbono. Siguiente, por favor. Entonces veamos. Siguiente, por favor. El estado de hiperlactasemia que mencionábamos, niveles elevados de ácido láctico por no solo la mayor degradación, ¿no?, de los tejidos musculares, sino a consecuencia de la hipoperfusión a nivel hepático, a nivel renal, a nivel cardíaco, que condicionan un estado de acidosis metabólica, empeorando el pronóstico de los pacientes.
Siguiente, por favor. Entonces veamos, ¿no? Que en la sepsis, ¿no? el trauma severo, es importante una mayor provisión de aminoácidos por la dieta, porque muchos de los denominados aminoácidos endógenos, ¿no? Provenientes de esta degradación de la proteína visceral, estructural o circulante, van a ser prácticamente oxidados y van a constituir, ¿no? en elementos agresores y potenciales moléculas oxidativas. Siguiente. Decíamos que los reactantes de fase aguda, ¿no? son aquellas moléculas, la proteína C reactiva, los alfa-1 inhibidores de proteasas, las antiquimotripsinas, muchas de las cuales pueden activar a los polimorfos nucleares para la producción de enzimas y radicales libres de la índole de los superóxidos e incluso del factor de necrosis tumoral. Se va a incrementar además la ceruloplasmina y el glutatión, ¿no? De tal forma que en la participación de la respuesta inflamatoria van a ser imprescindibles poder hacer frente, ¿no? a estos agresores, y se requiere indudablemente un aporte que genere, ¿no? reparación de los tejidos dañados. Siguiente. Por último, teníamos que señalar que esta mayor demanda en relación a las proteínas, no solamente por efecto catabólico o hipercatabólico, sino porque la síntesis proteica podría obviamente estar limitada. La formación de albúmina a consecuencia de esta menor síntesis hepática se ve obviamente comprometida y la mayor parte de individuos van a mostrar cifras de hipoproteinemia e hipoalbuminemia. Entonces, como comprenderán, la albúmina es la principal proteína del plasma. Es una proteína que sirve de transporte de muchas moléculas, no solamente hormonas, sino también, por ejemplo, de la bilirrubina, de muchos componentes, de fármacos, y es el principal elemento que garantiza la presión a nivel del intravascular. De tal forma de que es básicamente quien ejerce la presión oncótica a nivel del intravascular. Cuando los niveles de albúmina disminuyen, entonces la presión oncótica en el plasma disminuye y a esto habitualmente se acompaña el edema. Entonces los pacientes que además de tener hipoproteinemia e hipoalbuminemia van a mostrar edema son los que, sin lugar a duda, van a tener también un mayor número de complicaciones. Entonces, la albúmina tiene obviamente múltiples funciones y hoy en día se conoce como un predictor de riesgo o de recuperación, si así lo quieren llamar, de tal forma de que mantener concentraciones normales de la albúmina en el plasma tiene un efecto protector sobre la respuesta que este paciente tenga respecto a su recuperación. Entonces decíamos que muchos de estos pacientes con metabolismo hepático también comprometido, como parte de este estrés agudo, van a desarrollar falla hepática, van a tener cifras de hipoaluminemia, como parte también de esta falla multisistémica, pueden evolucionar más frecuentemente hacia la muerte.
Además, se ha demostrado que como producto de este estrés, muchos de estos pacientes van a mostrar esteatosis hepática. Esta es una falla funcional que está en relación también a las altas cargas de glucosa parenteral que en muchos pacientes fueran, ¿no?, expuestos ya pues años atrás, ¿no?, en donde se ha visto una relación directa en aquellos pacientes que recibieron cargas de glucosa alta como parte del soporte nutricional con la esteatosis que desarrollaron durante pues estos eventos. Entonces es importantísimo señalar que ya como falla hepática los pacientes van a mostrar estatosis y el adicionar cargas elevadas de glucosa parenteral puede empeorar más aún la estatosis. Y por último, que pues durante el hipermetabolismo lo evidente es que todos estos pacientes van a mostrar una excreción también alta de nitrógeno en la orina. Siguiente. Entonces, finalmente, para recapitular, ¿no?, cuando los pacientes van a mostrar una condición de hipercatabolismo, un estado de hipercatabolismo, la gluconeogénesis va a ser persistente. La síntesis proteica va a disminuir importantemente. La afección del hígado puede condicionar en una falla hepática, en una estatosis y en una disminución respecto a la depuración de los aminoácidos circulantes, razón por la que es imperativo, ¿no?, una restitución del aporte proteico, ¿no? La mayor parte de pacientes que exhiben un balance de nitrógeno negativo son los que obviamente se asocian a un peor pronóstico. Siguiente. Entonces decíamos que muchos de estos pacientes tienen un requerimiento proteico mayor y que la albúmina plasmática, ¿no?, puede ser un marcador de riesgo. Cuando vemos que esta disminuye en un paciente crítico, entonces hay que ponerse a pensar que en muchos de estos puede ser producto de una síntesis hepática disminuida, ¿no?, una depresión severa, ¿no?, de las proteínas circulantes o, en definitiva, ¿no?, como producto también del aporte de las soluciones parenterales, pueda tratarse de una hemodilución. Lo cierto es de que como parte de una hipoalbuminemia debemos recordar que se asocia generalmente a la presencia de edema, ¿no? Y si este edema es de gran magnitud, el paciente puede mostrar una anasarca o edema generalizado, producto del pasaje del agua del intravascular hacia el intersticio. Siguiente. Entonces, la forma en la que nosotros podemos, obviamente, efectivizar, ¿no?, el soporte nutricional en relación al aporte proteico es conociendo cómo hallar un balance de nitrógeno o un balance nitrogenado, que en realidad sigue siendo el método de referencia para garantizar, ¿no?, cómo debe ser esta provisión o aprovechamiento de la nutrición proteica. Entonces, aquí nosotros vamos a recordar que en relación al nitrógeno, nosotros lo vamos a calcular en virtud de la proteína total administrada, ¿no? Lo dividimos entre 6.25 y de esta manera es que nosotros vamos a tener en contemplación de que aproximadamente 16% de esto es nitrógeno. Una forma práctica es cuantificar también la pérdida de nitrógeno urinario, ¿no? Si nosotros solicitamos al laboratorio esta medición del nitrógeno eliminado,
Entonces podemos tener una idea de la magnitud del catabolismo proteico. De forma práctica, se cuantifica el nitrógeno en la orina y adicionalmente se suman 4 gramos, ¿no? Entonces, esto es, en la mayoría de las veces, lo que se usa para poder reponer, ¿no?, el nitrógeno perdido. Siguiente, por favor. En la fórmula, nosotros vamos a tener cuánto de nitrógeno debemos, obviamente, administrar, ¿no? Entonces, ¿cuánto le administramos? Le restamos el nitrógeno eliminado y esto va a depender fundamentalmente bajo qué categoría está contemplada esta pérdida de nitrógeno en la orina, ¿no? Generalmente acompaña a un catabolismo leve una pérdida de nitrógeno ureico de aproximadamente 5 a 10 gramos. Un catabolismo moderado será entre 10 y 15 gramos y uno severo será aproximadamente más de 15 gramos, ¿sí? Aproximadamente, en términos de provisión adecuada proteica, sea por vía oral, enteral o parenteral, según sea el estado de conciencia del paciente o la integridad de la vía digestiva, podríamos tener un aproximado de 1.5 a 2 gramos por kilogramo día. Sin embargo, hay que recordar que muchos pacientes pueden llegar a alcanzar hasta 3 o 3.5 gramos por kilogramo día. Generalmente en el paciente gran quemado o en aquel paciente que fue sometido a una cirugía abdominal extensa. En esas circunstancias, el aporte de proteínas de manera importante puede marcar la diferencia en relación a una adecuada cicatrización de los tejidos. Siguiente. Entonces, recordar siempre que si las pérdidas son de 30 gramos al día o más, esto va obviamente a estar acompañada también de un aporte significativo que va a garantizar una mejor recuperación del paciente y un menor número de complicaciones que habitualmente son los procesos infecciosos. Es decir, a un gran quemado, generalmente la complicación más frecuente resultan siendo la sepsis, al igual que un paciente producto de una cirugía abdominal extensa. Siguiente. ¿No? El paciente con cirugía abdominal extensa puede llegar a perder hasta 80 gramos de nitrógeno. ¿Quiénes, por ejemplo? Aquellos que presentan fístulas, en donde lamentablemente esta gran pérdida de nitrógeno se traduce en un retraso en la cicatrización de las heridas, en una disminución de la función inmunitaria, en una mayor postración, ¿no? Reducen la movilidad, la masa y la fuerza muscular. Entonces, en estos momentos es donde obviamente se requiere la intervención nutricional, porque no solamente es importante la condición en la que observamos en estos momentos al paciente, sino que lamentablemente este paciente trae, ¿no?, una condición nutricional previa que pueden hacer mucho más compleja esta intervención multidisciplinaria, ¿sí? En otras palabras, si un sujeto que mostraba un adecuado diagnóstico desde el punto de vista de su evaluación nutricional, tiene lamentablemente una quemadura extensa, su pronóstico y su intervención
va a ser obviamente más sencilla que aquel otro que mostraba una condición de malnutrición previo al acontecimiento, previo a la quemadura, ¿no? Siguiente. Entonces, como aporte proteico se van a considerar no solamente proteínas de alto valor biológico, sino fundamentalmente aminoácidos esenciales, y señalábamos que muchos de los que obviamente se consideraban, ¿no?, como parte del aporte dietario, podían obviamente ser ya, constituirse en esenciales. Glutamina, arginina, se han demostrado tener obviamente una mayor funcionalidad. La arginina, porque no solamente es el precursor del óxido nítrico que va a garantizar una formación adecuada y un comportamiento del endotelio vascular funcional para garantizar la perfusión de tejidos, sino porque interviene directamente respecto a la síntesis proteica para la cicatrización de los tejidos, de las heridas, ¿no? Siguiente. Entonces, recordar siempre que el aporte proteico requerido va a minimizar la hipotrofia muscular, ¿no? Va obviamente a facilitar una mejor respuesta inmune y una mayor reparación de las heridas. Prevé las complicaciones, porque en definitiva mantener cifras de hipoproteinemia e hipoalbuminemia se asocian a un mayor número de complicaciones. Siguiente. Y desde el punto de vista digestivo, la motilidad digestiva, en definitiva, se ha asociado también a un mejor pronóstico, ¿no? Porque no solamente va a evitar la transposición microbiana, una menor probabilidad de sepsis a punto de partida de microorganismos gram negativos, sino que se asocia también a una mejor respuesta inmune, de tal manera de que si este individuo está consciente y mantiene intacta, ¿no?, la vía digestiva, pues la nutrición por vía oral será, sin lugar a dudas, la primera opción, ¿no? Mencionábamos también que la debilidad muscular era un hecho frecuente en aquellos individuos que se mantenían postrados. En realidad, la deampulación va a garantizar un mejor funcionamiento de la musculatura, no solamente respiratoria, sino también va a disminuir la estancia hospitalaria prolongada, y esto hace que disminuyan también las complicaciones de toda índole. Entonces, lo que se recomienda es que este paciente pues camine, aunque este paciente que ya pasó la condición crítica pueda obviamente movilizarse, pueda tener esta nutrición oral, y esta pues sería la mejor forma de prevenir la pérdida muscular. Siguiente. Y respecto a los carbohidratos, siguiente, muy brevemente, recordábamos, ¿no?, que la provisión de glucosa en estos pacientes estaba pues en relación a una mayor glucógenolisis y también a una mayor gluconeogénesis, razón por la que los aportes de hidratos de carbono debían ser discretos para evitar sobrecargar, ¿no?, este aparataje del metabolismo intermediario y disminuir los eventos relacionados a la estatosis hepática. Siguiente. Entonces, veíamos no más allá de un 10%, ¿no?
Ok, el siguiente. Veíamos que normalmente un individuo de 70 kilos, alrededor de 14 gramos de glucosa circulante son los que posee, y en lo que corresponde al almacenamiento de glucógeno, aproximadamente pues 70 gramos a nivel del hígado y son 120 a nivel del músculo. Perdón, entre 70 y 120 gramos de glucógeno en el hígado y entre 200 y 1000 gramos en el músculo. Esto es aproximadamente la cantidad de carbohidratos que pues están presentes, ¿no?, en los órganos como el hígado, el músculo y circulando, ¿no? Aquí lo que teníamos que recordar, la diapositiva nos ayudaba a recordar que las células musculares, si bien es cierto, pueden almacenar la mayor cantidad de glucógeno, estas no poseen glucosa 6-fosfatasa. Esa es la razón por la que este glucógeno, ¿no?, puede ser solo utilizado a nivel local, ¿no?, como una fuente de energía a nivel local. Siguiente. ¿No? Y en relación a la participación del balance hormonal, pues había que en realidad recordar que existen hormonas hiperglicemiantes y normoglicemiantes, ¿no? Dentro de las hormonas normoglicemiantes o anabólicas, pues está la insulina, la somatotropina, u hormona de crecimiento, e incluso la testosterona. Yo recuerdo de que hay publicaciones en donde se estimula la administración de estas hormonas anabólicas, normoglicemiantes, por este doble efecto, ¿no? Muchos pacientes podían recibir, ¿no?, insulina para contrarrestar el estado hiperglicemiante. Otros podían recibir hormona de crecimiento o análogos de la testosterona, porque además de tener este efecto normoglicemiante, tiene un efecto sobre la cicatrización de los tejidos. Y en los grandes quemados se observaban respuestas realmente muy alentadoras. La otra contrapartida está respecto a las hormonas hiperglicemiantes, que son las que prevalecen en el estrés agudo. Entonces, cortisol, adrenalina, glucagón son las prevalentes, ¿no? Entonces, en la medida en la que estas prevalecen, van a ser responsables de esta resistencia a la insulina e hiperglicemia. Entonces, aquí es importante tratar de mantener este equilibrio hormonal. Siguiente. Entonces, aquí ustedes recordarán como en el páncreas se encuentra insulina como hormona normoglicemiante y glucagón como hormona hiperglicemiante, ¿no? Y cómo van a tener sus efectos a nivel de los hepatocitos y a nivel, obviamente, de los tejidos periféricos, ¿no?, a nivel de la célula muscular. Siguiente. Cómo los mediadores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas, van a activar y antagonizar todas las acciones de la insulina. Y por eso es que van a generar este estado hiperglicemiante y los efectos a largo plazo, ¿no? Lo mismo ocurre con las catecolaminas, ¿okay?, y las demás citoquinas que van a prolongar esta respuesta hipermetabólica. Siguiente. Entonces, ¿cómo es que esta provisión de glucosa pueda tener un efecto fisiológico sin exacerbar, ¿no?, los efectos de estas moléculas inflamatorias, de estas hormonas hiperglicemiantes, porque en realidad iban pues a incrementar no solamente la producción de CO2, sino también el consumo de oxígeno.
iban a favorecer la falla hepática, no solo con la estatosis, sino que adicionalmente podrían aumentar y alterar este balance nitrogenado para incluso generar una mayor necesidad de proteínas, ¿no? Porque afectaban la síntesis proteica. Siguiente. Por último, los lípidos, ¿no? Siguiente, se sabe que tanto los omega 3 como los omega 6 tienen un efecto sobre la respuesta inflamatoria e inmunológica, porque no solo son sustratos para la síntesis de los eicosanoides, los trombosanos, los leucotrienos. Esa es la razón por la que podrían ser una fuente energética alternativa, ¿no? De menor estrés que obviamente los hidratos de carbono. Siguiente. Entonces se sabe pues que son fuente fundamental para la síntesis de moléculas altamente energéticas, ¿no? Los ATP, y van obviamente a tener un efecto funcional, ¿no? No solamente a nivel mitocondrial, sino también podrían tener un efecto respecto a la menor tasa de oxidación, ¿no? Entonces, es una alternativa, razón por la que podrían ser empleados. Siguiente, por favor. Se ha visto ya que tienen obviamente, sobre todo los triglicéridos, ¿no? Como sustratos importantes para la gluconeogénesis, su efecto oxidativo en el hígado y en el músculo esquelético podría darnos también un efecto contralateral, porque a partir de la beta-oxidación hay una mayor síntesis de cuerpos cetónicos que se van a reesterificar. Entonces, hay obviamente publicaciones que podrían favorecer, ¿no? Un mayor estrés oxidativo, ¿no? Razón por la cual estas demandas deberían ser solo aquellas que estén limitadas hacia un uso dirigido, ¿no? Respecto al desbalance hormonal secundario, ¿no? Porque sabemos que tanto cortisol como glucagón van a inhibir la acción de la insulina, y la lipasa lipoproteica va a ser obviamente bloqueada por el factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces esto también es un efecto deleterio, razón por la que en la mayoría de veces la hipertrigliceridemia va a acentuar un pronóstico inapropiado en muchos de estos pacientes. Siguiente. Entonces, en conclusión, nosotros estamos observando que los procesos oxidativos con glucosa, los reciclajes de glucosa, la síntesis de glucógeno, van a obviamente estar presentes en el estrés de manera muy significativa. Estos podrían de alguna manera mostrar similitud a condiciones como en el ayuno prolongado, probablemente de menor intensidad en el ayuno prolongado, y definitivamente respuestas completamente diversas respecto a las condiciones postprandiales. Respecto al metabolismo de los lípidos, en el estrés se van a incrementar todas, ¿no? La lipogénesis, la lipólisis, la oxidación lipídica, la cetogénesis, la mayor formación de ácidos grasos libres, etc. Entonces, esta es la razón por la que, de acuerdo a la literatura, los lípidos podrían tener una participación dentro de un mal pronóstico, ¿no? En el paciente con falla
hipercatabólica. Y respecto al metabolismo de las proteínas, en el estrés también se ve incrementada la proteólisis. La siguiente, por favor. Sí, ahí estábamos obviamente frente a lo que mencionábamos, ¿no? Respecto a la glucosa en las condiciones de estrés. La siguiente. Respecto al metabolismo lipídico, como en el estrés se acentuaban, ¿no? La lipogénesis, la lipólisis, todos los estados de cetogénesis se veían obviamente magnificados durante el estrés. La siguiente, por favor. ¿No? Y cómo es que el metabolismo proteico se manifestaba en el estrés, ¿no? Con una mayor proteólisis, una mayor síntesis proteica, hasta obviamente estuviera conservada, ¿no? La actividad hepática, una mayor oxidación de aminoácidos. Siguiente, por favor. ¿No? Por lo que, en resumen, comentábamos durante los estados hipercatabólicos prolongados, lo característico era pues una condición de proteólisis que acentuaba la condición de desnutrición, y por ende esta condición debería de diagnosticarse lo más temprano posible. La falla orgánica múltiple podría estar presente y desencadenarse en la muerte si no interveníamos con el soporte requerido. Por otro lado, cuando nosotros teníamos una valoración del estado nutricional de manera temprana, podíamos preservar, ¿no? Ese buen estado nutricional, entre comillas, garantizando que pues, la mejora pueda aparecer también de manera temprana. Y por último, recordar que siempre medidas complementarias de manera específica, ¿no? En los grandes quemados decíamos el aprovisionamiento de injertos o de piel sintética, ¿no? Para evitar complicaciones y garantizar la cicatrización temprana, o la administración de antibióticos o fármacos durante la sepsis, o el acompañamiento farmacológico en los estados de inflamación sistémica para poder afrontar este shock distributivo que era pues la primera condición que se presentaba en los pacientes en estado crítico. Hacían que las complicaciones disminuyan. Siguiente. Entonces, la valoración del estado nutricional debe realizarse siempre al ingreso en la cabecera del paciente. En todo aquel paciente con condición hipercatabólica, ¿no? Determinar su estado nutricional para establecer, ¿no? qué terapia es la que requiere para evitar complicaciones, ¿no? El método, el que ustedes prefieran, ¿no? Muchas veces pueden hacer uso de antropometría, otras veces con esquemas o metodologías prácticas para pacientes hospitalizados. Lo cierto es que una intervención temprana, un monitoreo, ¿no? multidisciplinario, nutricional, metabólico, ¿no? un balance calórico, una excreción de urea, un balance nitrogenado, incluso los niveles de prealbúmina que pudieran ser solicitados al laboratorio, todo ello suma para poder eficazmente lograr, ¿no? este diagnóstico del estado o de la valoración del estado nutricional en la cabecera del paciente. Y esto temprano, lo decíamos, porque se supone que un paciente que tiene ya diagnóstico de estado hipercatabólico no deberían transcurrir más allá de 48 horas para que pueda tener ya su valoración del estado nutricional y en un periodo similar poder ya implementarse, ¿no? el esquema del soporte nutricional que corresponda.
Siguiente. Hoy en día existen dispositivos en la cabecera del paciente y hay posibilidades de que desde el punto de vista ecográfico podamos tener algunas herramientas, algunas ayudas. Y la ecografía de músculo esquelético es una de ellas. Resulta ser una herramienta muy práctica, muy eficaz para estimar la masa muscular y poder de alguna manera diseñar, ¿no?, este soporte nutricional que se requiere en la cabecera del paciente. Porque a partir de esta ecografía muscular nosotros podemos determinar, por ejemplo, el grosor del recto femoral, del vasto interno, en sí del cuádriceps femoral, ¿no? Y esto lo podemos obviamente monitorear en el tiempo, de tal forma de que podemos obtener esta respuesta oportuna y temprana de la intervención nutricional. Bien, yo les agradezco mucho la atención mostrada. Espero que puedan de alguna forma seguir revisando. Hay realmente múltiples revisiones sistémicas a partir de las cuales se pueden implementar estrategias de diagnóstico e intervención temprana desde todos los ámbitos del equipo multidisciplinario y más aún desde el punto de vista nutricional, que se sabe, ¿no?, que sin un aporte nutricional, ¿no?, efectivo, no hay una respuesta farmacológica, inmunológica suficiente como para poder garantizar una recuperación eficaz, oportuna y temprana de los pacientes. Entonces, no hagamos esperar la valoración del estado nutricional, ¿no?, porque resulta siendo el aliado estratégico que el clínico necesita para poder finalmente cerrar este círculo, ¿no?, de ayuda interdisciplinaria que todos, ¿no?, nosotros convergemos para poder recuperar de manera integral a los pacientes, ¿no?, al igual que la rehabilitación, ¿no?, en la cabecera del paciente, ¿no?, esa rehabilitación respiratoria, esa rehabilitación muscular, ¿no?, todo suma, porque todos estamos en la misma dirección, que es intervenir en la mejora, en la recuperación del paciente, ¿no? Por eso es que yo les agradezco, obviamente, la atención mostrada y espero que puedan de alguna forma tener las iniciativas, la motivación necesaria y que sus intervenciones suelen ser de gran ayuda, suelen ser complementarias a todas las intervenciones que como equipo multidisciplinario aportamos en la recuperación del paciente. Bien, si tuvieran alguna duda o alguna pregunta. ¿Está la delegada? ¿Está Connie? No. Sí, doctora. Bien, Connie. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y estamos viéndonos, pues, para el examen. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a usted. Buenas noches.